Desde el 20 de noviembre de 2000, día en que vendimos nuestro antiguo edificio de la calle Hidalgo 805 hasta hoy, pasaron 3.988 días. Y muchas cosas. Después de 2 años de largos y profundos debates, estábamos listos para materializar una operación muy conveniente que le permitiría a nuestra institución pasar de su modesto edificio de entonces a un lugar mucho más confortable y adecuado a las exigencias del nuevo siglo que comenzaba. Como corresponde, antes de tomar semejante decisión, nos aseguramos de que nada quedase librado al azar. Nos aseguramos de vender y comprar al mismo tiempo, de que el monto total de la venta nos alcanzase para la compra y la obra que íbamos a realizar, de recibir un anticipo por un monto suficiente como para liquidar nuestra compra, de que las cuotas que nos quedaban por cobrar nos servirían para cubrir los costos de construcción. Y lo más importante de todo, nos aseguramos de que nada suceda con el dinero que recibiríamos poniéndolo en el lugar más seguro que podíamos disponer, en el banco. ¿Dónde más? Todo perfecto. Estábamos listos para dar el paso más importante de nuestra vida. Nada podía fallar, excepto por un pequeño detalle. Vivimos en la Argentina y aquí los pasos no siempre son hacia adelante. Antes de seguir, una importante aclaración. Si no estuvieron en el país en los primeros años de este siglo, podrían pensar que la primera parte de esta historia es una broma. Queremos decirles que tienen toda la razón. Es una broma que nos hicieron a nosotros, y por cierto, una de pésimo gusto. Lo que nos pasó en aquellos tiempos podríamos resumirlo más o menos de la siguiente manera. Terminamos el 2000 con todo y empezamos el 2001 aún con más fuerza y empuje. Concretamos la venta de Hidalgo y compramos Mendoza con toda la intención de construir un espacio sociocultural en el que puedan confluir las más diversas actividades y expresiones artísticas, convirtiéndolo en un punto de encuentro para todos los miembros de nuestra comunidad y en un puente de enlace con todo el conjunto de la sociedad. Cobramos la mitad del monto de la venta, suficiente para pagar el nuevo Mendoza, que por entonces era un terreno con una vieja construcción que debíamos demoler. El saldo lo cobrábamos en 15 cuotas, lo que nos daba tiempo y fondos más que suficientes para hacer nuestro nuevo proyecto desde cero. Y así arrancamos el 2001, con un gran impulso, con muchísima fuerza y con un montón de proyectos. Pero sobre todo, con mucha tranquilidad. ¿De qué podíamos preocuparnos los argentinos de aquel momento cuando vivíamos en una economía tan estable? Absolutamente de nada. Vivíamos en un país previsible, en donde un dólar siempre valía un peso y la inflación era un mal recuerdo de un pasado casi olvidado. Así que ese año nos enfocamos de lleno en planificar la nueva obra mientras demolíamos la precaria construcción que tenía el terreno. Pero resulta que, en ese mismo tiempo, algunas personas empezaban a ocuparse de demoliciones mucho más ambiciosas. De buenas a primeras, este país que estaba tan sanito enfermó de riesgo paisitis aguda, y empezamos a depender de un índice que nadie sabía bien de dónde venía ni para qué servía, pero que si subía nos perjudicaba y si bajaba solo era para que Antonio Laje nos advirtiese que volvería a subir. Los medios no hablaban de otra cosa y los argentinos aprendimos a decidir nuestros días en base a la temperatura, la humedad y la cantidad de puntos básicos que nos informaban todas las mañanas. Pero eso a nosotros no nos preocupaba demasiado. Teníamos una deuda por cobrar documentada en dólares y todo el dinero bien guardadito en el banco. Así que nada malo podía sucedernos. ¿O sí? Hagamos un poquito de memoria. En ese 2001 estábamos siendo gobernados por De la Rúa, que llegó para terminar con el terrible flagelo que había significado el menemismo y que por entonces ya no tenía a su vicepresidente, que le había durado apenas 10 meses porque huyó espantado por un pequeño asuntito de coimas en el Senado. Nuestro amigo Fernando atravesaba por unos meses algo complicados, ya que tampoco daba pie con bola con el ministro de Economía que este país necesitaba. Se le fue Machinea, llegó López Murphy con la banderita del recorte presupuestario que le costó su puesto en pocos días. Así que con bombos y platillos, el gobierno termina anunciando que que Domingo Cavallo se haría cargo de semejante bolón. Pero yo me pregunto, algo debe tener. ¿Cuántos años lo tuvo el presidente Menem? No, primero la dictadura militar, Primero los tiempos del horror, después el Cavallo menemismo y ahora el Cavallo del arruismo. Y con todas las fichas puestas en el Mesías del 1 a 1 y la inflación cero, las aguas se quitaron un tiempito, aunque no tanto. El 30 de noviembre del 2001, nuestro amigo Mingo nos sugería amablemente que dejásemos el dinero en los bancos y que nos quedáramos tranquilos porque él, personalmente, nos lo iba a cuidar. Y apenas 24 horas más tarde se firmaba un decreto que lisa y llanamente nos impedía disponer de nuestros fondos. Una medida teóricamente transitoria que duraría apenas 3 meses y que fue bautizada con el simpático diminutivo de Corralito. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación
a la extracción de dinero en efectivo. De ahí viene, bueno, una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento. ¡Avalo, compadre! ¡La concha de tu madre! Muy comprendida en su momento. La gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos, que esto era transitorio. Pero volvamos a APAI. ¿Para cuándo, Mendoza? Mientras estábamos poniendo en marcha nuestro proyecto, éramos espectadores de esta genial película de argentinadas que distaba un poquito de lo que nos habíamos imaginado que sucedería. La realidad de repente aparecía muy trastocada y el terreno firme que teníamos bajo nuestros pies empezaba a convertirse en un pantano. Observábamos, pensábamos, dudábamos, preguntábamos, temíamos, pero al fin de cuentas nos serenábamos. No había de qué preocuparse. Nuestro dinero estaba en el banco y si bien no podíamos usarlo, el mismísimo señor ministro de Economía nos garantizaba que en solo 3 meses todo volvería a la normalidad. ¿Las medidas que el ministro Cavallo manifestó ayer se cumplirán en su totalidad? Pregunta Luis de Capital. No, yo creo que para nada. Así que era cuestión de esperar. Y mientras esperábamos, aprendimos qué tan cierta es la ley de Murphy que dice que si algo puede empeorar, empeorará. De buenas a primeras un día aparecieron los cacerolazos, que eran manifestaciones espontáneas de personas que no estaban de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno y se autoconvocaban para hacer sonar sus cacerolas. Esos eran los chicos buenos, pero nos faltaba conocer a los chicos malos, que también eran personas que no estaban de acuerdo con las medidas que el gobierno adoptaba, pero que en lugar de hacer sonar sus cacerolas hacían sonar las vidrieras y las persianas de cuanto local se les cruzaba en el camino para quedarse con todo su contenido. Y ahora que ya habíamos conocido los cacerolazos y los saqueos, estábamos listos para seguir aprendiendo algunas lecciones más. Por ejemplo, que un helicóptero puede pasar a buscar a un presidente con pasaje solo de ida. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Voy a ser el que empuje a la cárcel a cada delincuente, a cada corrupto. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Y así fue que vimos irse de la Rúa y llegar a Puerta, quien convocó al Congreso, que terminó designando como presidente a Rodríguez Saa, que se quedó lo suficiente como para decretar y aplaudir el default y que lo echen a patadas los mismos que lo habían elegido, dejando lugar para que asuma Camaño para convocar nuevamente al Congreso para poner a un nuevo presidente que terminaría siendo Duhalde. Y fue en ese momento cuando pudimos recuperar la calma. Es que el flamante presidente llegaba con el mensaje tranquilizador: quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Y eso era justamente lo que nosotros y unos cuantos millones más de argentinos queríamos escuchar. Claro que después las cosas terminaron siendo un poquito diferentes. ¿Y para cuándo, Mendoza? Se devaluó la moneda y los depósitos en dólares se convirtieron a pesos a razón de 1,40. Se especificaron las deudas en la antigua relación de 1 a 1. La inflación cero dejó de existir y los precios se dispararon mucho más allá del incremento del dólar, que era justamente la razón que justificaba esos aumentos. El corralito se extendió y la única forma de acceder al dinero propio era interponiendo recursos de amparo. Qué maravilloso es vivir en Argentina. Uno nunca se aburre. En muy pocos meses pasamos de una lacónica regularidad a un divertidísimo caos, y de la previsibilidad al desconcierto absoluto. Y en medio de ese escenario, transitamos un 2002 que nos dejaba como saldo menos dinero en el banco, no poder disponer libremente de él, una reducción muy significativa en las cuotas que teníamos por cobrar y un más que importante aumento en los costos de construcción. Y unas cuantas decenas de preguntas tales como: ¿Y para cuándo, Mendoza? Qué maravilloso es vivir en Argentina. Uno nunca se aburre. El 2003 arrancaba con la perspectiva de un nuevo gobierno y con la esperanza de recuperar en dólares el dinero que teníamos depositado en el banco. Una misión que ya estaba en manos de un estudio de abogados que nos aseguraba que lograríamos recuperar nuestro capital. Cosa que finalmente sucedería, pero a cambio de pagar unos módicos honorarios que nos permitieron comprobar que no todo el mundo en la Argentina la estaba pasando tan mal. Empezamos a comunicar la buena nueva y la respuesta de la gente era más o menos unánime. ¡Qué buena noticia! ¡Felicitaciones! ¿Y para cuándo, Mendoza? La cuestión que para ese entonces ya intuíamos un par de cosas. Primero, que el proyecto tal y como lo habíamos concebido estaba mucho más cerca de lo imposible que de lo realizable. Y segundo, que toda la gente que nos preguntaba ¿y para cuándo, Mendoza?, venía de otro planeta. Aunque el comprador de Hidalgo ya había terminado de pagarnos, en pesos, obviamente, y la justicia al fin y al cabo se terminó de avivar que la plata que teníamos en el banco era nuestra y no de Cavallo, nosotros contábamos el total de las chirolas en nuestros bolsillos y hacíamos las cuentas de lo que teníamos que comprar y pagar, y el resultado siempre daba negativo.
y muy negativo. Podemos decir que el 2003 fue el año en el que aprendimos que es posible tener todo y no tener nada al mismo tiempo. Pero también ese fue el momento de tomar conciencia de que a pesar de todo, estábamos vivos. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Y nos dábamos cuenta de esa vitalidad cada vez que escuchábamos un ¿y para cuándo, Mendoza? Ahora viene un regalo muy especial para todos ustedes. Vamos a obsequiarles los 45 minutos que necesitaríamos para contarles todo lo sucedido desde el 2003 hasta hoy, resumiendo toda esa historia en una única frase. Lo que no te mata, te fortalece y te enseña. Y eso es algo que hoy más que nunca tenemos claro. Cuando miramos hacia atrás y vemos el terrible pasado por el que atravesamos, y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que logramos, sentimos que todo esto es el resultado de las muchas y esenciales lecciones que hemos aprendido. Aprendimos que la fe en Dios es inquebrantable, aún en el más terrible de los momentos. Aprendimos que cuando se toca fondo, como en nuestro caso, lo mejor es asumirlo cuanto antes y entonces solo queda un camino de subida. Aprendimos que pueden quitarnos toda nuestra plata, pero no nuestra creatividad. Y entonces, sabiendo ya lo que no podíamos hacer, nos pusimos a crear un nuevo formato institucional. Aprendimos que solos no podíamos, y entonces nos pusimos a buscar ayuda profesional contratando a una consultora que durante 3 años y medio nos capacitó en el manejo de organizaciones como la nuestra, ayudándonos a abrir nuestras mentes a nuevas opciones y a enfocarnos más en lo que teníamos que en lo que habíamos perdido. Aprendimos que reinventarnos a nosotros mismos era posible más allá de todos los no se va a poder que cosechábamos a cada paso. Y entonces pudimos cambiar el formato y el nombre sin necesidad de renunciar a nuestra identidad ni a nuestra historia. Aprendimos a realizar un proyecto institucional logrando que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos lo premie con su aprobación y un subsidio. Aprendimos a realizar un proyecto comercial y a despertar el interés de empresarios e inversionistas. Aprendimos que lo institucional no es enemigo de lo comercial y que ambas cosas pueden conjugarse cuando hay convicciones firmes y claras. Aprendimos que la solidaridad existe cuando recibimos el espontáneo apoyo de muchas personas que nos tendieron una mano inolvidable. Aprendimos que la indiferencia existe. Y más que eso, aprendimos a comprender a quienes miraban para el costado. Aprendimos que si no se pierde de vista el objetivo, el camino siempre está perfectamente claro. Aprendimos que la realidad puede ser una pesadilla, pero también que los sueños pueden hacerse realidad. Aprendimos, finalmente, que existe una sola forma de responder a todos los ¿y para cuándo, Mendoza? Y es inaugurando este espacio que hoy les presentamos. Y aquí estamos, estrenando Mendoza, que es nuestro nuevo edificio, pero también presentándoles a APAIB, que es una nueva institución. Somos los mismos de siempre, con toda nuestra historia de casi un siglo de vida y con lo mucho aprendido a lo largo de estos 10 años, 11 meses y 2 días que demandó nuestra profunda transformación. Juntos, hemos superado terribles momentos muy cercanos a la extinción. Juntos, nos disponemos a recorrer un gran futuro que se presenta cargado de excelentes perspectivas para toda nuestra comunidad. Bienvenidos a Mendoza. Bienvenidos al nuevo APAIB.